Vamos a empezar a hablar sobre fuga, corto y consumos. El objetivo de este video es aclarar un poquito las cosas sobre el tema de tengo un corto, tengo una fuga. Fugas en capacitores es algo muy normal, vamos a hablar un poquito de eso, intentar aclarar las cosas. Y además de eso, creo que el objetivo principal de este video es comprender si realmente podemos tener una tabla de consumos. Esa famosa tabla de consumos que todos queremos, donde te dice tanto de consumo, tal problema, tanto de consumo, tal problema. ¿Eso es viable? Empecemos. Aquí tengo dibujada, vamos a explicar un poquito, mi fuente de alimentación, que por medio de la línea de main, que es la línea principal del equipo, cuando vos conectás tu iPower o tu cable pulpo ahí al conector de la batería, se genera la línea de main que va para el PMIC. Va a ser la alimentación principal del equipo, esa línea de main. El PMIC después va a generar otras alimentaciones. Bien, por ejemplo, recibiendo esta línea de main que tiene un valor de, por ejemplo, 4.2 voltios, puedo usar yo en mi fuente de alimentación, voy a poder generar líneas de 3 voltios, de 1.8. El PMIC va a hacer ese trabajo. Perfecto. Ahora, ¿qué ocurre? Si yo vengo a este capacitor, por ejemplo, con mi multímetro, mido aquí, ¡pip! Ok, VIP no es corto. Cambiemos a la escala de 20 ohmios. Algunos multímetros ya tienen el VIP en la escala de ohmios. Eso está genial. Entonces, ¡pip! 20 ohmios. Miramos, te marca 0 ohmios, 1 ohmio, 2. Ok, ya podemos empezar a definir que ahí hay un corto, ¿ok? Cuando tenés un valor muy clavadito ahí en 0, tenés un corto. Eso es, hay una fuga. No, eso es un corto, hermano. Eso podemos decir que tu capacitor se transformó en una resistencia de muy bajo valor o prácticamente un cable, ¿ok? Y eso te va a generar un consumo muy alto en esa línea, porque todas las cargas van a pasar por él, pero no fugarse. Es que no hay más control. Una fuga de capitales, una fuga de dinero, una fuga de agua, es cuando se te escapa algo, ¿ok? Pero ya cuando no hay controles, se está yendo todo por el tacho. ¿Bien? Entonces es un corto, eso sería un corto. Ahora, ¿cuál es el punto? Si vos medís nuevamente este capacitor y te da, no sé, no hace VIP, empecemos por ahí, y te marca, si medís en ohmios, te marca 10K, no sé. Ok, ¿ese capacitor está en corto? No, definitivamente no está en corto. ¿Ese capacitor está en fuga? Puede que ese capacitor tenga una fuga. Ay, Cristian, pero si tiene una fuga, ¿por qué me marca un valor tan alto cuando lo mido con mi multímetro? ¿Por qué no me hace VIP? Porque depende de qué tan roto esté este elemento. Ustedes tienen que entender que el objetivo de ese capacitor es almacenar cargas, ¿no? Por aquí entra mi alimentación, por aquí va a salir alimentación. Entonces, vienen las cargas aquí, felices, contentas, paseando. ¡Ops! Un capacitor. Se tienen que meter ese capacitor. La naturaleza del capacitor y de las cargas obliga a que vayan por ese camino, ¿ok? Eso está explicado en los videos de electrónica básica. Entonces vienen las cargas felices y contentas y se almacenan aquí adentro. Pero el objetivo del capacitor es no permitir que esas cargas lleguen a tierra, ¿ok? Cuando el capacitor está en buen estado, eso no va a ocurrir. Esto se va a llenar y cuando la casa esté llena, cuando vos tenés un auto donde le podés poner 5 personas y le ponés las 5, 6, 7 personas, no sé, listo, se llenó el auto, no entra nadie. No entra nadie. Cuando le decía a tu amigo, tómate un Uber. Entonces, seguís, las cargas siguen y van a llenar el otro capacitor. Porque la primer casita, el primer autito, se llenó. No entra nadie más. Sigue para el próximo. Listo, perfecto. Y así es como debería funcionar perfectamente. Pero cuando hay una fuga, lo que ocurre es que algunas cargas, no todas, se fugan. Eso puede ocurrir de 1000 maneras distintas. Ustedes tienen que entender que cuando hablamos de fuga estamos hablando de un elemento que no se rompió. Estamos hablando de un elemento que se está rompiendo. ¿Ok? De hecho, hasta cuando hablamos de corto puede variar. ¿Ok? Porque por más que te haga VIP y te indique un ohm, puede que otro capacitor que también esté en corto te indique 0 ohmios.
puede que tenga miliohmios, puede que un capacitor en corto te indique 2 ohmios, 3 ohmios. Entonces, varía, depende qué tanto está roto el componente. Y cuando hablamos de una fuga, se complica aún más. Es como un auto cuando empieza a fallar el motor. Ok, este capacitor está en fuga, de la misma manera que el motor de un auto está en fuga. Pero puede que el motor de mi auto esté dañado, consume más aceite, todo lo que vos quieras, pero yo voy y vengo, lo uso todos los días. ¿Cuál es el problema? Y eso se ve en iPhone. ¿Por qué? Porque puede ser que la fuga de este capacitor sea tan mínima que el equipo enciende, funciona. Son los casos donde quizás el cliente te dice, vos sabés que la batería me viene durando menos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenés una fuga, tenés un elemento en una línea que está fugando esas cargas. Entonces, el teléfono consume más aceite, como tu auto viejo. ¿Ok? Todos hemos tenido un auto viejo en la vida. ¡Ey, vos! Presta atención, hermano, date vuelta y mirá. Después me deja ahí en los comentarios, tenías que hacer un video así, no entendí, ¿cómo se hace esto? Vamos, hora del estudio, concentrate y anota. Y ya que estamos, déjame un like, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos, estudia, loco. Ahora, ¿qué ocurre? Hay otros casos donde el auto está tan roto, pero tan roto que no arranca, que ya se le voló todo, tenés que mandar a hacerle el motor. La fuga que tiene de compresión, ¿no? Es desastrosa. Ese auto no va a arrancar más. Y ahí podemos decir que tenemos una señora fuga grande. Por eso es difícil. Hay veces que lográs encontrar una fuga midiendo con una SMB, con una Maruchan. Hay veces que lográs encontrar una fuga midiendo en escala de diodos. Y hay veces que no lográs encontrarla. ¿Y entonces qué hago si no logro encontrarla, Cristian? El mejor método por excelencia para encontrar una fuga es inyectar tensión en la línea. Si tenés una línea de la cual sospechás que puede haber una fuga, venís con tu fuente de alimentación aquí y le inyectás el valor de la línea. En este caso, 3 voltios. Le inyecto. El componente que esté en fuga, ¿qué hace? Permite que las cargas lo atraviesen, ¿no es cierto? Entonces, va a haber una circulación de corriente por él. Y si hay una circulación de corriente por este individuo, él va a levantar temperatura, grados Celsius. Entonces vos vas con tu camarita térmica, con tu alcohol, con tu rosin, no sé, con lo que quieras. La cámara térmica, de hecho, para este tipo de cosas es muy efectiva. Yo me amigué con la cámara térmica cuando empecé justamente a trabajar en iPhone. Entonces, vas con tu cámara térmica y ves cuando inyectas tensión qué es lo que calienta en la línea. ¿Ok? Esa es una manera genial de encontrar una fuga, verificando temperatura. Ah, el cliente me dice que la batería antes le duraba 10 horas y ahora le dura 2 horas. Lo mismo, ¿qué es lo que calienta? Porque ahí vos no tenés un corto. Si tuvieras un corto bruto así, ¡pa! El teléfono no enciende, el teléfono te queda en boot loop, el teléfono algo no le funciona. Pero si el equipo está 100% funcional, vos tenés una fuga. Y la fuga te va a generar que circule corriente por donde no debería. Y eso va a hacer con que levante temperatura. Tenés que ver qué es lo que está calentando. ¿Ok? Así que el primer punto es ese. La diferencia entre fuga y corto. Corto. ¡Pip! Ya tenés un corto. Puede ser un corto muy grande o un corto más o menos. ¿Por qué? Vuelvo a ver si que quede bien claro eso. Cuando tenemos un corto, podemos decir que esto se transformó en una resistencia de muy bajo valor. Pero puede ser que se haya transformado en una resistencia de 1 ohm, puede ser que se haya transformado en una resistencia de 2 ohmios o en una resistencia de 100 miliohmios, o sea, una décima de 1 ohm. ¿En qué eso va a reflejar? Directamente en el consumo. Eso nos lleva a la próxima parte. El consumo va a depender muchísimo de qué tan roto está tu elemento. Y volvemos a la analogía del motor. Cuando vos tenés un motor de un auto que está fumando, consume más aceite de lo normal. Perfecto. Yo tenía, por ejemplo, un motor que no estaba muy bien y le echaba aceite, no sé, cada 15 días creo que le echaba aceite, no me acuerdo. Ahora, yo tenía un amigo que tenía un motor tan destruido que le tiraba más aceite que gasolina. Le paraba en la estación de servicio y decía, cargame gas y dame aceite, cargame gas
y dame aceite. Eso estaba fundidísimo, ya estaba en las últimas. O sea, dependiendo qué tan roto esté tu elemento, va a variar el consumo. Si yo tengo, por ejemplo, un corto, volvamos al caso del corto, yo tengo un corto en este capacitor, vamos a dejarlo normal de nuevo, lo vamos a arreglar. Yo tengo un corto en este capacitor de esta línea, un corto de, no sé, mi capacitor se transformó en una resistencia de 2 ohms. Perfecto. Supongamos entonces que aquí me puede marcar 400 miliamperios en mi fuente. 400 miliamperios porque mi capacitor se transformó en una resistencia de 2 ohmios. Pero si este capacitor se transforma en una resistencia de 1 ohm, por dar un número, para que ustedes entiendan nada más, sin hacer cálculos, sin nada, además, bueno, depende de otros factores, este consumo se podría ir a 600, por decirles algo. El consumo va a variar aunque el mismo capacitor esté dañado, porque los componentes no se dañan por igual, ¿ok? Lo que me lleva, por ejemplo, a la tabla de consumos, porque todos ustedes que, bueno, que se dedican un poquito a esta parte de iPhone, que están empezando a tocar, a estudiar, a aprender, seguramente tienen un amigo, un grupito de WhatsApp, un grupito de Facebook, donde han visto una tablita de consumo. Corto en la línea de 3V0, tanto de consumo. Corto en la línea 1V8, tanto de consumo. Normalmente esas tablitas se generan, ¿saben cómo? Se generan a modo estudio, para tener valores de referencia, para estudiar, entender mejor el equipo, soldando un cable de aquí a aquí. Soldás un cable de ahí a ahí, te encendés el equipo. Ah, me tira 600. Anoto, corto en línea 3V0, 600. Después vengo a esta línea, quito el cable de aquí y pongo un cable abajo. Ahí, en esta otra línea. Corto en la línea 1V8, 450. ¿Ok? Sirve para estudio, para referencia, para entender el equipo, pero no es algo real. No es una estrategia real, no, es como entrenar, un entrenamiento en un campo de entrenamiento después que te manden a la guerra. Es muy distinto, ¿no es cierto? Entonces, aquí puede variar muchísimo porque depende qué tan roto o qué tan en fuga están estos elementos. Llegando al punto que ustedes necesitan entender que el consumo que yo veo aquí está relacionado, por ejemplo, con el consumo del PMIC. La línea de main también va para otros lados, ¿ok? Pero aquí hablemos solo del PMIC. Entonces, está relacionado con el consumo del PMIC. Y el consumo del PMIC está relacionado con todas sus salidas. Y tenemos decenas de salidas, ¿ok? Y si el componente que está en su salida se puede romper más, menos, más o menos, si yo tengo una fuga aquí o una fuga aquí, el consumo puede ser exactamente el mismo. Si yo tengo un corto, si yo le sueldo un cable a esta línea o le sueldo un cable a esta línea, el consumo va a ser distinto, porque estoy forzando el mismo corto, los estoy rompiendo de la misma manera. Estoy creando un escenario hipotético donde se me puso ahí una gota de soldadura en el circuito, ¿ok? Va a ser distinto el consumo, pero si yo tengo una fuga o hasta mismo un componente en corto, depende qué tan roto está. Y yo puedo tener más consumo teniendo un corto en esta línea, yo puedo tener más consumo teniendo un corto en esta línea, y así va variando. Por eso la famosa tablita de consumos definitivamente es una ilusión, señores. Lo lamento mucho, sirve para estudio, sirve para referencia, sirve para entender un poquito mejor el aparato. Depende de la tabla, hay gente que le pone más detalles, menos detalles. Yo sinceramente no le doy mucha importancia a las tablas de consumos. Hay consumos de referencia, consumos estándar para ciertas ocasiones. Eso lo vamos a ver en el próximo video. Pero la tablita de consumo de tal línea tan corto, tal consumo, no existe. No. Eso no se aplica al campo de batalla. Tus componentes se pueden romper un poquito o mucho. ¿Ok? Ahí entra otra cuestión que quiero aclararles. Por ejemplo, si ustedes ven,
algunos orientales no hablan de valores de consumo. Ustedes ven algunas reparaciones que hay en la ZXW, en la Bushinji, algunos posts que hacen. Me parece bastante coherente lo que hacen. Lo dividen en Small Current y Large Current. Small es pequeña corriente, pequeña fuga, pequeño consumo, que te hablan normalmente de consumos, no sé, un equipo que cuando lo conectas puede tener una fuga, apenas desconectar la alimentación, una fuga de 100 mA, ¿ok? Poquita corriente, Small Current. Entonces te definen, te hacen una lista de fallas de Small Current. Tampoco estoy diciendo que me agradan esas listas, porque te tiene que fallar el mismo componente, el mismo punto y tener el mismo consumo. Seguimos más o menos. Pero al menos no son tan hipócritas de decirte 100 mA. No. Te hacen una tabla que dice Small Current. ¿Qué quiere decir? 100 mA, 120, 150, 200, 250, 300, no sé, por ahí, creo que por ahí andan. Tampoco le pregunté al chino qué considera Small Current, pero considero que es más o menos eso. Y tienen otras fallas que consideran Large Current, que ahí sí son los casos donde vas a tener un consumo que se te dispara de 500, 600, 1 ampere, ¿ok? Son consumos altos, ¿bien? Me parece que si ustedes quieren hacer alguna especie de tabla de consumos en base a sus estudios, a sus experiencias, eso está genial. Capacitor en corto en tal línea, el consumo era tanto, ¿ok? Pero tengan en mente si es Large Current o Small Current. No tengan en mente que si este equipo que les entró hoy tenía una fuga en este capacitor y eso le generaba 600 mA de consumo, no tiene por qué ocurrir de nuevo. Mañana te puede caer el mismo capacitor y en vez de ser 600, vamos a tener 700. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a tener en mente? El Large Current, que te generó un consumo alto. Puede ser un poquito menos, un poquito más, pero fue un consumo alto. Así que más o menos esa es la cuestión de la fuga, del corto, diferenciar las cosas, entender más o menos por qué ocurre y por qué es tan difícil de encontrarlo. Nunca podemos saber qué tan roto está el elemento. Hay veces que es fácil. Medís ahí en caída de tensión, medís el consumo de la línea inyectando tensión. Perfecto, lo sacaste, lo encontraste. Y hay veces que no, los consumos están bien, pero cuando llega el momento donde tienen que trabajar, llega el momento que el motor hace ta, 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 ta. Ahí es donde se empiezan a fugar las cargas, ¿ok? Y empezás a tener un sobreconsumo. Y muchas veces ese sobreconsumo hasta permite que el equipo arranque. Por eso es complicado diagnosticar una fuga. La mejor manera, inyectar tensión, verificar temperatura. Tabla de consumo, una ilusión. Próximo video vamos a estar hablando justamente de consumos de referencia, ¿ok? Pero no tabla de consumo para esto está roto, tal consumo, esto está roto, tal consumo. ¿Quieren guardar una documentación de los casos que ustedes van reparando? Fantástico, se los recomiendo, háganlo, pero tengan en cuenta no este valor, sino que tengan en cuenta si es Small Current, Large Current, si ese defecto ocasionó una pequeña fuga o una gran fuga de corriente. ¿Ok? Sigamos, próximo video.